Muy buenos días. Un fuerte y gran abrazo para todos. Damos una vez más gracias a nuestro Padre Eterno porque nos permite poder reunirnos a través de este medio, a través de este canal, a través de esta forma que la tecnología y la ciencia nos ha brindado, que es a través de Instagram. Así que agradecido de nuestro Dios por esta gran oportunidad que nos brinda el día de hoy, 8 de enero. El número 8 tiene la simbología de ser un inicio o un reinicio después de la plenitud del 7. Así que hay un inicio, hay un reinicio, hay un empezar. Otros pueden decir empezar de nuevo. Siempre cuando hay un año nuevo hay muchas expectativas, hay muchos deseos de hacer cosas nuevas, de avanzar, de complementar lo que no se terminó en el año anterior, en fin, pero siempre hay nuevas expectativas. Así que gracias a nuestro Dios por cada una de esas cosas, ¿ok? Les recuerdo entonces, después de darle un feliz año, un estrecho abrazo desde acá, les recuerdo nuestras redes sociales, todas por Apóstol José Silva, tanto en Instagram como en Facebook, nuestro canal de YouTube y Telegram, ¿ok? Todos allí, gracias a aquellas personas que se han incorporado para transcribir cada mensaje en una iniciativa de nuestra persona que lleva nuestras redes, que lleva la tecnología, el ingeniero Alfredo Caguao allá en Punto Fijo. Así que gracias a todos, sean todos muy bendecidos, feliz año, que lo hayan pasado bien, pero el feliz año no es haber pasado una noche, un día o una hora o 5 minutos, sino que el nuevo año a lo largo y ancho de sus días, de sus semanas, de sus meses, ustedes se sientan feliz. La idea es sentirme feliz, ser yo. Recuerden uno de los temas que dimos hace unas semanas atrás, ser auténticos, ser nosotros. O sea, como dice un pensamiento por allí, sé que hay muchos mejores que yo, pero yo no compito con ninguno, yo corro mi propia carrera. Eso es un pensamiento que usted lo puede ver por las redes. A mí me parece muy bueno y eso te hace ser auténtico, ser tú, ¿ok? Más allá de lo que digan las circunstancias, más allá de lo que digan las situaciones adversas, ¿ok? Así que hoy vamos a comenzar con una palabra introductoria. Vamos a aprovechar el tiempo. Una palabra introductoria. Se encuentra en Primera de Samuel capítulo 7, versículo 12. Primera de Samuel capítulo 7, versículo 12. ¿Qué nos dice allí? La escritura establece que tomó luego Samuel. Esto fue el finiquito de una historia cuando Dios libró al pueblo de Israel de los filisteos. ¿Ok? Capítulo 3, el versículo 3 de ese capítulo 12 dice que Samuel exhorta al pueblo para que el pueblo deje a sus dioses ajenos, a los dioses paganos, y siga al Señor, y que Dios, a su vez, en compensación a esa actitud que ellos tomasen, iba a librarlos de los filisteos, y así fue. Una vez que esto sucedió, usted puede leer la historia en ese capítulo 7 del libro de Samuel, Primera de Samuel, dice que tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa, o mejor dicho, entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. La palabra Ebenezer quiere decir Dios es mi ayuda, pero la expresión según la versión Reina Valera es que deja como la posibilidad de que es hasta aquí. Hasta aquí nos ayudó el Señor. O sea, como no deja abierta
la posibilidad de que Él nos continúe ayudando, sino hasta aquí. Eso es Reina Valera. Ahora, pero hay otra versión, o hay otras versiones que dicen, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Es decir, deja abierta esa posibilidad. Y como la palabra Ebenezer, que realmente lo que significa es Dios es mi ayuda, pues si Dios es mi ayuda, lo fue ayer, lo es hoy y lo será mañana. Entonces, pero hay otra versión que me gustó muchísimo que dice, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Oído con eso. Aquellos que por cualquier evento se ponen como que Dios no existe, Dios es irreal, todo lo que yo he creído como que no es verdad. Cuando sucede algún evento, todas esas cosas son válidas pensarlas. O sea, no te sientas culpable ni que has pecado porque tú tengas dudas, por favor, eso es natural. Pero esa palabra, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Es como explicaba también en otras oportunidades, son las realizaciones, es revisar tus realizaciones. Yo le decía a mi esposa, tú te has puesto a analizar todos los logros que obtuvimos y alcanzamos en el 2022. Y ella, sí, claro, los tienes anotados, le has tomado nota, se han hecho actos de agradecimiento. ¿Por qué? Porque a veces pareciera que, no, pero tuve una caída, sí, pero tuviste una caída, pero te mantienes de pie. Esto es importante que lo veas. Tuviste una caída, pero estás de pie. Tuviste varias fallas, pero no has fallado en el propósito de continuar. Entonces, todas estas cosas hay que detenerse por un momento y analizarlas. Continúo aquí con este pensamiento. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Indistintamente de cuál sea la situación actual, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Ahora bien, la palabra mispa o la palabra mispa en el hebreo, en su traducción al español, al castellano, es atalaya. Mispa significa atalaya. Y un atalaya es un vigilante, un atalaya es un guardián, un atalaya es un previsor de los peligros. Los atalayas se montaban en una torre alta para advertirle al pueblo cualquier situación que se acercase, fuera buena o fuera mala. ¿Ok? Era el atalaya es el anunciador. Entonces, la palabra mispa también puede relacionarla con profeta. Un profeta es aquel que alerta o alertaba al pueblo de cualquier situación adversa. Ojo, profetas, no que maldecía al pueblo. Como hay por allí una cantidad de profetas grabando audios que Dios se los reveló supuestamente a las 3 de la madrugada, que maldicen al pueblo, Una cosa es que tú adviertas de un peligro y otra cosa es que tú maldigas al pueblo porque que se merece lo que le viene. Por favor, seamos serios, pastores, seamos serios, ministros, seamos serios, profetas. ¿Ok? Fíjate, entonces, la palabra mispa es atalaya, alguien que vigila, alguien que previene un peligro, alguien que profetiza algo, que eso es lo que significa la palabra mispa. Pero también dice que esta piedra fue puesta entre Mispa y Sen. Sen se deriva de Shen, que quiere decir nombre, un nombre, o un nombre, o señor, o algo prodigioso. Pero en la extensión del significado, en una de sus acepciones, la palabra Shen también significa prosperidad, logros, alcance, fama. Significa entonces que el Señor Samuel colocó la piedra, la cual llamó Ebenezer, entre el profeta, el atalaya,
el que previene el peligro, el que avisa del peligro, y la prosperidad, la fama, los logros, los alcances. Entonces, yo puedo deducir de aquí tres cosas bien interesantes, a manera de introducción, repito, tres cosas bien interesantes. La primera es que el Padre, nuestro Padre eterno, ha sido nuestro atalaya, nuestro profeta, por así decirlo. A través de su palabra, de sus mensajes, ha anunciado, cual guardián, cual profeta, alertándonos de peligros y dándonos guianza con el fin de que nos encaminemos por el camino correcto. Es decir, Dios es un mispa, por así decirlo, ¿ok? Ha sido eso para nosotros y lo seguirá siendo. Recuerda la expresión, el Señor no ha dejado de ayudarnos. O lo puedes decir de otra manera, el Señor siempre nos ha ayudado. Y si te ayudó ayer, por Dios, ¿te ayudará hoy? ¿Será que Dios te ayudará mañana? ¿O es que Dios está como nosotros las personas, los humanos, estamos condicionados de acuerdo a la actitud de las personas? Dios no está condicionado de acuerdo a la actitud de las personas, por Dios. Dios es Dios. Entonces fíjate, Él ha sido nuestro atalaya. La primera cosa que puedo extraer de allí, que nos ha advertido, nos ha anunciado, nos ha alertado acerca de situaciones para que nosotros nos encaminemos por el camino correcto. Número 2, Él no ha dejado de ayudarnos. De modo que hoy podemos decir sin lugar a dudas, oído, hasta aquí nos ha ayudado el Señor Ebenezer. Y si nos ha ayudado, nos continuará ayudando. Y la tercera cosa que veo aquí en este pasaje, como a manera de introducción, repito, es que me hago la pregunta, ¿y para qué Dios nos ha ayudado? ¿Para qué Dios nos ha ayudado? Bueno, como la piedra fue colocada entre Mizpa y Sen quiere decir nombre, pero en su extensión significa prosperidad, fama, logros, alcance y otras cosas, Él nos ha guiado para que nosotros podamos tener prosperidad, logros, triunfos y alcances de nuestras metas. Por eso es que la piedra fue colocada entre Mizpa y Sen, entre Mizpa y Shem. Fue colocada la piedra Ebenezer para que nosotros veamos que el Dios que nos ayudó después de Mizpa, de la atalaya, de la vigilancia, de la concordancia, de la predicación, de los mensajes, en fin, ese Dios también ahora nos prepara para el futuro que está por delante, el futuro que viene. Es decir, podemos decir entonces que Dios nos ayudó, nos protegió, guardó nuestras vidas en estos últimos 3 años, 20, 21, 22. Pero eso sería la Mizpa. Pero el Sen, que es la prosperidad, que son los logros, que son los alcances, son los que vienen de aquí en adelante. Y es así como tú y yo debemos ver lo que el Padre se ha propuesto de acuerdo al significado de las palabras o la interpretación de las palabras que acabamos de leer. Usted vuelvo a repetir, 1 Samuel capítulo 7, estoy leyendo el versículo 12. ¿Ok? El Señor no ha dejado de ayudarnos. ¿Ok? Bueno, eso a manera de introducción. Disculpe que me tome este tiempo, pero es interesante para los logros que tenemos nosotros por delante. Es decir, todas las cosas que están por manifestarse en los próximos días. ¿Ok? Mira, ahora, ¿cómo vamos a llamar el mensaje de hoy después de esta introducción? Yo voy a dejar abierta la posibilidad de ponerles cualquiera de estos nombres. Fíjate, en primer lugar yo escribí que lo podíamos llamar "No nos cansemos de hacer el bien". Pero después dije, bueno, voy a quitar el no y voy a poner "Nunca
nos cansemos de hacer el bien. Pero después me viene otra palabra que me dice, siempre hagamos el bien. Entonces, vamos a escoger entre esos tres el nombre más adecuado para el tema de hoy. Me gusta mucho, siempre hagamos el bien. Cuando digo siempre, es indistintamente de la situación que estemos viviendo. Indistintamente de la situación que tú y yo podamos estar atravesando, siempre hagamos el bien. Ahora, voy a basar el mensaje de hoy en Gálatas, después de la introducción, repito, capítulo 6, versículos 7 al 10. Oído con esto. Sin embargo, yo voy a leer solamente el versículo 7 y el versículo 9. Usted se encarga de leer el resto. Aquí dice, no nos engañemos, dice el apóstol Pablo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que, oído con esto, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Fíjate la expresión, todo lo que, eso. Luego dice, no nos cansemos pues, debido a esto, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos o segaremos, condición, si no desmayamos. ¿Lo ves? Si no desmayamos. El requisito sine qua non es no desmayar. Por eso es que el mensaje, le podemos poner ese nombre, siempre hagamos el bien. Siempre hagamos el bien. Sin desmayar. O sea, no es que lo hice una vez y entonces reclamo cosecha por esa vez. No, aquí dice clarito, lo dice bien claro. Si no desmayamos. Si no desmayamos. Eso significa que es en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. No es cuando yo esté bien o cuando esté de ánimo. No, hoy no tengo ánimo de sembrar. Hoy no tengo ánimo de hacer el bien. Y después el siguiente día, oye, hoy salí con un deseo de hacerle el bien a la gente. No es así. De acuerdo a lo que habla el apóstol Pablo, no es así. No son hacer el bien intermitentemente, es hacer el bien constantemente. ¿Ok? Bien. Fíjate. Entonces, voy a explicar algo aquí rapidito. Fíjate. Eso que cosechamos va a estar supeditado a lo que el hombre sembrare. Todo. Es que yo quiero que veas esta expresión. Todo lo que el hombre sembrare. Todo, con permiso. Todo lo que el hombre sembrare. Eso también cosechará. Entonces, tú tienes que revisar si eso que estás cosechando, se deriva de lo que sembraste. Estoy hablando en cualquier área. Lo que, o mejor dicho, eso lo atrae el lo que. En otras palabras, eso que cosecho es traído por lo que sembré. Permiso, una vez más. Ok. En otras palabras, esto es lo que se conoce popularmente como la ley de la siembra y de la cosecha. Otros la llaman la ley de las compensaciones, la ley de la causa y el efecto, la ley de la retribución, la llaman algunos, y otros la llaman la ley de la reciprocidad. De lo cierto es que todas y cada una de ellas es lo mismo. ¿Ok? Eso que cosecho es aquello que sembré. Bien, no estoy diciendo nada nuevo hoy.
pero voy a hacer énfasis en algunas cosas bien interesantes. Fíjate, a veces, esto es importante que por favor lo oigas y lo analices. Esto es importante, ¿ok? A veces nos vemos cosechando algo para lo cual no sembramos. Y decimos, yo no sembré para eso. Por ejemplo, esa es una expresión que la usamos mucho mi esposa y yo. ¿Ok? Eso no lo sembramos. Y eso indudablemente nos trae malestar, desconcierto, rabia, ira a veces, dudas en relación con lo que sembramos, dudas en relación con la eficacia de este principio de compensaciones, dudas inclusive acerca de que si Dios es o no real en cuanto al principio de la siembra y la cosecha. Todas estas cosas son válidas que nos vengan. Pero no te quedes allí. No te quedes allí, hermano. No te quedes allí. ¿Por qué? Porque con nuestra actitud lo que hacemos es seguir cosechando lo que no sembramos. Porque a veces piensa la persona que él sembró y que automáticamente las cosas tienen que darse. Yo quiero decirte algo bien importante. Detrás de cualquier siembra hay una actitud. Y esa actitud va a impulsar tus cosechas o la va a retrotraer. Porque a veces pensamos que la actitud no es suficiente, que la actitud no cuenta. Por Dios. ¿Cómo se llama el tema? Ah, se te olvidó. Ah, bueno, yo te lo recuerdo. Siempre hagamos el bien. ¿Cómo se llama el texto que leímos? A su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Entonces es una actitud, fíjate. Es importante entonces que vernos a veces que estamos cosechando cosas que no sembramos supuestamente. Pero el apóstol Pablo dice que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y a veces tú dices, yo no sembré para eso, yo lo he dicho. Pero sin embargo a veces reviso cuál ha sido mi actitud. Porque puedo ser un buen sembrador pero un mal esposo. Puedo ser un buen sembrador y un mal padre. Puedo ser un buen sembrador pero un maldiciente, me la paso maldiciendo. Puedo ser un buen sembrador y no compagino mis palabras con la siembra que hice. ¿Te das cuenta? Bueno, de eso hablaríamos después. Eso sería bueno como para un seminario, para aquellos que se les vuela la tapa cuando ven que las cosas no le están saliendo como ellos quieren que les salga. Fíjate, Dios hace provisión para todo. Y Dios hizo provisión para darnos respuesta cuando estamos cosechando algo que no es nuestro. Fíjate, recuerda la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, aparte de la actitud que uno debe asumir una vez que siembra, también debes ver que no se trata de la semilla, a veces no se trata del sembrador, sino se trata de la actitud que asumes en el momento de la siembra o después de ella, la actitud que asumes cuando la tierra donde sembraste no responde adecuadamente o apropiadamente a tu semilla. Entonces, vemos en la parábola del sembrador 4 tipos de tierra. Una que fue junto al camino, una en pedregales, una entre espinos y uno que fue buena tierra. Pero era tierra igual, pero cayó en distintas formas. Y la otra fue que se sembró buena semilla en buena tierra, pero apareció la cizaña. Es decir, la cizaña es una, no te va a gustar lo que voy a decir, pero la cizaña es una constante en nuestra siembra.
Es decir, nosotros debemos tomar en cuenta que ella va a estar siempre presente. Lo que tenemos que cuidar es la actitud nuestra cuando se presentan estos eventos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que mi semilla es buena, que la tierra es buena, que tengo buena actitud. Sin embargo, no podemos descartar que va a aparecer la cizaña. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Aunque estas cosas acontezcan, si yo tuviera que escribir una Biblia o un comentario bíblico, yo le pondría allí a esas, aunque estas cosas acontezcan, sigamos sembrando, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. ¿Lo ves? Es la actitud del sembrador. Porque a veces se lo dejamos todo a la tierra, a veces se lo dejamos todo a la semilla, y no es así. Hay que tener una actitud frente a esa. Si mi actitud es de maldiciente, no, esto no puede ser, porque es que esto no puede ser, porque es un principio, porque no sé. No hay principios, pero como todo principio, está en el universo, y yo formo parte del universo. Mi actitud, si soy buen padre, si soy buen esposo, si soy buen hijo, si soy buen ciudadano. Pero si yo sumo una actitud contraria a la semilla que sembré, valga la redundancia, entonces, por supuesto que no voy a recibir la cosecha apropiada. Interesante, ¿verdad? Bueno, de eso pudiésemos hablar muchísimo. Ahora bien, nos hacemos la siguiente pregunta. Voy a aprovechar el tiempo. Fíjate, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué hacer, pastor? Dígame usted, ¿qué hacer mientras espero la cosecha de lo que sembré? Porque sembré en buena tierra, sembré buena semilla, tengo buena actitud, no soy maldiciente, soy buen esposo, soy buen hijo, soy buen ciudadano, en fin, y comienzo a hacer un pequeño análisis de mí mismo, que es válido, por supuesto. ¿Ok? Y digo, oye, yo estoy actuando correctamente, ¿qué pasa? Vamos a suponer que sacamos 20 en el examen. Buena actitud, primero buena semilla, buena tierra. Buena semilla, buena tierra, buena actitud. En fin, y digo, bueno, ¿qué es esto? No estoy cosechando lo que sembré. ¿Qué está pasando? Bueno, veamos lo siguiente. ¿Qué hacer? Yo tengo 5 principios que quiero dejarte sembrados el día de hoy, declarando que eres buena tierra, que hay una buena semilla, que tengo una buena actitud, por lo tanto voy a cosechar. Ok, fíjate, ¿qué hacer? Anota, por favor, los principios que voy a enseñarte. Fíjate, ¿qué hacer? Romanos capítulo 10, versículo 17, establece lo siguiente. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es un texto muy conocido. Ok, la pisti es por el acou, y el acou es por el rematos Cristo, por la palabra de Dios que escucho. Fíjate. Entonces dice que la fe es, no que va a ser, ya es la fe, ya es. ¿Y qué me dice entonces? ¿Cuál es el punto, pastor? El punto es oír y seguir oyendo la palabra de Dios. Es oír y seguir oyendo. Yo lo diría de otra forma, es oír y seguir escuchando la palabra de Dios. Distinto a seguir oyendo
las circunstancias cuando me hablan, seguir oyendo a los expertos en distintas áreas, tanto en la economía como en esto. Hay una cantidad de expertos que hablan de economía, que hablan que se comete este error, y todos los años se cometen los mismos errores. Y se entrevista a un experto aquí y un experto allá, y se traen expertos de distintos lugares para que hagan análisis económicos, y se cometen los mismos errores. ¿Por qué sucede eso? Porque la persona está oyendo más las circunstancias, oyendo más los análisis políticos, económicos y religiosos, y lo que es peor, centrándose más en los análisis médicos o científicos, que no es que estén mal. El problema es, y lo he dicho y lo mantengo y lo sostengo lo que he dicho, que cuando yo me voy más hacia el análisis humano, por muy bueno que sea, descuidando lo que ya Dios estableció para mí, entonces yo no estoy oyendo ni escuchando su palabra. Yo estoy oyendo y escuchando lo que dicen los análisis. Y cuando yo escucho los análisis, la Escritura, Romanos 10:17 me dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, como lo contrario de la fe es el temor, es el miedo, entonces el miedo viene por el oír, y el oír lo que no es palabra de Dios. Es decir, son los análisis, ¿ves? Son las profecías maldicientes de algunos profetas que dicen hablar en el nombre de Dios. Entonces yo comienzo a oír otras cosas, por lo tanto me viene el temor. Y la pregunta que hice, ¿qué hacer mientras espero la cosecha de lo que sembré? Buena tierra, buena semilla, buena actitud. Me analizo, lo hice bien. ¿Cuáles son los análisis, pastor, de una buena siembra? Bueno, una buena semilla, una buena tierra, una buena actitud del sembrador, y por ende de la tierra para con el sembrador. Entonces, el primer paso entonces que debo tomar en cuenta en esto es, el primer paso es oír y oír y oír y volver a oír palabra de Dios. Porque estoy esperando una cosecha de algo que sembré. Ahora, también puedo estar esperando la cosecha o la manifestación, por así decirlo, de aquello que a los que yo creo, a lo que se me reveló, a lo que Dios preestableció para mí. Entonces yo tengo esos análisis. Oye, Dios me prometió, Dios preestableció para mí, Dios me reveló. O por ende, o por último, pues espero la cosecha, que por lo menos lo que sembré. A lo mejor no se me reveló, no está preestablecido, pero yo sembré con buena actitud, buena semilla en buena tierra. Espero en el Señor estar dándote los principios bien claros y bien detallados, para que esa sea tu actitud mientras espera la cosecha de lo que sembraste. Ok, es oír y oír y oír. Ahora fíjate, anote este texto bíblico que es bien interesante, Josué capítulo 21, versículo 45. Bien interesante, tú puedes leerlo inclusive desde el 19 y complementas la lectura de lo que te voy a decir hoy. El Señor Josué en aquella oportunidad le dice al pueblo, no faltó oído, no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho.
Y luego dice, todo se cumplió. No faltó palabras de todas las buenas promesas que Dios había hecho. Todo se cumplió. Si yo tengo estos precedentes y soy un sembrador, cuando hablo de sembrar me refiero a cualquier acción diaria que tú hagas. ¿Ves? Porque a veces estamos esperando cosechas. Por ejemplo, el que siembra, cuando se habla de siembra, la gente lo primero que piensa es en dinero. Y eso es válido. Pero suponte tú que sea eso, y tú estás esperando una buena cosecha. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo estás actuando? Y recuerda que son 3 ingredientes importantes: buena semilla, buena tierra, buena actitud, tanto del sembrador como del cosechador. Mientras yo espero la cosecha, debo asumir una actitud que en primer lugar es lo que te acabo de decir como número 1. Oír. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué es lo que estamos oyendo? Porque si la fe es por el oír, el temor también es por el oír. Entonces viene el diagnóstico del médico. Me desequilibra. Es válido que te desequilibre, pero entonces en ese momento tienes que oír palabra de Dios que esté por encima de la palabra de la ciencia del hombre, porque el creador de la ciencia y del hombre fue Dios, y Dios es más grande que lo creado. El creador es más grande que lo creado. El prometedor es más grande que la promesa. El dador es más grande que la dádiva. El proveedor es más grande que la provisión. Por Dios. En segundo lugar, 2 de Corintios capítulo 4 versículo 13, dice o establece: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, el apóstol Pablo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Y luego dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Te das cuenta? Es la actitud que asumo mientras espero la cosecha de lo que sembré. Pueden estarme bombardeando cualquier cantidad de circunstancias, pero es mi actitud, señores, es mi actitud que acelera o retrasa la cosecha. Pablo también en el libro de Gálatas dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a la larga cosecharemos si no desmayamos. ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Cómo se llama el tema de hoy? Nunca te canses de hacer el bien, o decirlo de otra manera, siempre hagamos el bien. Me gusta más eso. Siempre hagamos el bien. Pero como se te revele mejor, siempre hagamos el bien. Como número 2 entonces es creer. Creo. Y conforme a lo que creo, eso hablo. Pero unas personas dicen creer una cosa y hablan otras. Es como la fe pasiva y la fe activa. La fe pasiva es cuando tú das un mensaje y tú escuchas a la mayoría de la gente. ¡Amén! ¡Oh, aleluya! ¡Santo, bajito! ¡Qué bueno! ¡Oh, buena palabra! ¡Aleluya! Cuando salen de la congregación, hacen lo contrario de lo que oyeron. Pero allá dijeron aleluya. Allá dijeron amén. Buena palabra. Eso es una fe pasiva. La fe pasiva no niega. La fe pasiva recibe. Oye, recibo esa palabra. La recibo, pero no la acepta.
En cambio, la fe activa es aquella que pone en funcionamiento inmediatamente después de haber recibido una palabra lo que creyó y se le reveló, como que si ya estuviese hecho. Te pongo el ejemplo práctico. En un pueblo había una gran sequía, pero una sequía enorme. Habían meses, no había fruto de los árboles. Voy a adelantar esto rapidito. No habían fruto, había una gran sequía. Entonces los pastores de la zona llamaron a una masiva oración. Es decir, vamos a un lugar a orar para que Dios envíe la lluvia. Y bueno, fueron convocados todos los pastores y las personas de oración, y todos se fueron. Pero de todos ellos, un niño se llevó un paraguas. Un niño se llevó un paraguas. Voy a repetirlo. Un niño se llevó un paraguas. Es decir, todos fueron a orar por la lluvia, pero nadie se fue preparado para recibir la lluvia. Eso es fe pasiva. La fe activa fue la del niño, que se llevó el paraguas diciendo: si van a orar los pastores, los mascroyey aquí, si van a hacer una oración para que llueva, por Dios, yo me llevo el paraguas. ¿Cómo está nuestra fe? La fe es por... Entonces, mientras estoy esperando la manifestación de mi siembra, lo primero que debo hacer es oír y oír y oír palabra de Dios que supere la palabra de las circunstancias, de los expertos, de la situación, que calle las voces de la situación. Pues mientras más palabra de Dios oiga, achico, presiono, menguo las opiniones de los demás y de las mismas circunstancias. Lo segundo es creer. Creer por lo cual hablé. Ahora, la pregunta es, ¿qué hablamos? La respuesta es lo que creemos. Por eso en los eventos que son contrarios, adversos en cuanto a nuestras vidas, es cuando realmente sale lo que nosotros somos. Y comenzamos a hablar y a manifestar una actitud. Esa actitud, esas palabras y esa actitud en los momentos de esos eventos contrarios son los que me dicen lo que realmente soy. Si en verdad creí o si en verdad he pasado el tiempo, como le dije yo a una persona que estaba convaleciente en un hospital. Le dije estas palabras, un poco fuertes, pero se las dije. Le dije: mira, esta noche tú vas a decirle a Dios que tú no crees en Él, que ha sido todos los 30 y 40 años que tienes como evangélica o como cristiana, ha sido pura religión, que tú no crees en Él, pero que hoy, a partir de hoy, vas a creer, porque tu actitud me dice que tú no has creído nunca. Tu actitud me dice que tú lo que sigues es una religiosa, una ahí de los domingos a la iglesia y fiestas de guardar. ¿Cuál es mi actitud en un momento de un evento? ¿Cómo actúo? ¿Cómo me expreso? Eso es lo que va a decir realmente lo que soy. Y recuerda que es mientras espero la cosecha o la manifestación de lo que yo he sembrado. Bien. Tercero, hago lo que me corresponde, hago mi parte. Primero, oír. ¿Qué voy a oír? Palabra de Dios que supere las palabras. Segundo, creer. Creí, por lo cual hablé, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, dijo el apóstol Pablo. Tercero, hago lo que me corresponde hacer.
¿qué me corresponde hacer en un momento de esto? Me corresponde hacer declaraciones, decretos, determinaciones, confesiones, oraciones de gratitud, adoración y alabanza. Cuando tú no sepas qué orar ni cómo orar, solo levanta tus manos y dar gracias. Cuando tú no sepas qué decir porque se te traba la lengua, porque tienes pensamientos contrarios a la situación, entonces adora, da gracias. Ahora bien, mi declaración, mis decretos, mi confesión, mis determinaciones tienen que estar apropiadas, acordes, conforme a lo que Dios estableció para mí. ¿Lo ves? Eso es otra cosa. Porque si Dios estableció para mi vida algo y yo hago lo contrario, déjame decirte que tu confesión no cambia lo que Dios preestableció. Lo voy a decir eso hoy, lo voy a repetir el próximo domingo y lo voy a repetir quién sabe cuántas otras veces más. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se nos quede eso. Porque a veces hacemos confesiones caprichosas. No, confiésalo, decláralo, no sé qué tal. Pero eso no es lo que está establecido. Pero ¿cómo sé yo lo que está establecido? Tienes que leer la Biblia. Tienes que comenzar a oír los 200 y tantos temas que tenemos en YouTube. O tienes que pedir una entrevista con el apóstol José Silva para saber lo que está preestablecido, porque a veces no nos sujetamos a lo que está preestablecido. ¿Por qué, pastor, debo entonces hacer? ¿Cuál es mi parte? Porque haciendo mi parte voy a edificar así la fe en su palabra, para que Dios por su palabra me dé el factor, o mejor dicho, active el factor multiplicador a mi favor. Voy a repetir esto porque esto hasta quedó como un poquito. ¿Por qué debo entonces hacer declaraciones, decretos, determinaciones acorde a lo preestablecido por Dios? Porque de esa manera edifico la fe en su palabra. ¿Lo ves? Y le doy la oportunidad a Dios que active el factor multiplicador a mi favor. Entonces ahí es donde aparecen los milagros. Ahí es donde es donde Dios interviene. ¡Wow! Pero y decimos, ¡wow! Hay algunas personas que dicen, ¡wow! Dios me sorprendió. Y hay otras personas que dicen, Dios te va a sorprender hoy. Oye, hermano, si Dios me sorprende hoy con algo, es porque yo no estoy esperando ese algo. Y yo te estoy hablando de lo que tú estás esperando, por Dios. Dejemos un poquito la religiosidad hacia un lado. Seamos un poquito más sensatos. Estoy hablando de que cuál debe ser mi actitud mientras espero la cosecha. Mientras espero la cosecha, oír palabra de Dios. Oír y seguir oyendo. Segundo, creer que conforme a lo que Él estableció en su palabra, seguir creyendo. Creí, por lo cual hablé. Y entonces tercero, voy a hacer lo que me corresponde hacer. ¿Qué? Declaraciones, confesiones, decretos conforme a lo que está establecido. ¿Con qué finalidad? Para que Dios, para así edificar la fe en mi vida. Y así Dios, le doy la oportunidad a Dios de que Él active el factor multiplicador a mi favor. Te voy a poner un ejemplo claro y rápido por la hora que ya estamos casi para finalizar. Fíjate. Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 17. Todos sabemos lo que allí dice. Dios llama a Abraham, le dice que ofrezca a su hijo Isaac, a su único, y bueno, y vemos una historia ahí bien bonita, por cierto, muy linda, que hay para extraerle muchísimas cosas. Pero en Hebreos capítulo 11, versículo del 17 al 19, está más o menos resumida esa situación. Y dice lo siguiente: oído, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac.
Y el que había recibido, oído, plural, las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibirle. Fíjate, él estaba haciendo una actitud. Fíjate, yo quiero que veas esto, que te coloques en ese momento. Ofréceme a tu hijo. Pero ¿cómo es esto? Pero él no regateó, él lo hizo. Pero mientras lo estaba haciendo, él no estaba pensando que lo estaba haciendo. Él estaba pensando, era en la vuelta, en la resurrección. Él no estaba pensando en la muerte, sino en el resultado de. Él no estaba pensando en lo que estaba sembrando. Él estaba pensando en lo que iba a cosechar después de la siembra. Eso es actitud, hermano. Dice que él estaba pensando de que Dios es poderoso para devolverle a su hijo. Él no estaba pensando en que se iba a morir. Él estaba pensando, suponte que se muera, pero Dios me lo va a resucitar. ¿Ves? Es así lo mismo cuando te estás enfrentando a una enfermedad, a una dolencia, a un negocio. Estás haciendo un negocio y con miedo, con temblor. Sobre todo si son los últimos recursos que te quedan y estás comprando el apartamento o la casa o la estás rentando y tú, wow, y estás tembloroso. Pero si te pones a pensar en lo que estás extrayendo de tu bolsillo en ese momento, eso te impide pensar en la vuelta, en el retorno, en la ganancia. Y cuando se hace un negocio, se debe pensar más en cuánto voy a obtener que en cuánto voy a invertir. Así es como es la actitud que debemos tener. Cuando estamos sembrando, debemos pensar más en la cosecha que voy a recibir. Voy a hacer mi parte que en lo que estoy sembrando. Por eso la gente dejó de sembrar. Por eso la gente dejó de dar. Y la Escritura lo dice bien claro. Si no desmayamos. La gente desmayó. Hemos desmayado, hermanos. Y como hemos desmayado, no hemos cosechado a tiempo. Porque voy a volver a leer el texto. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, condición, si no desmayamos. Entonces es constancia, es consistencia. No es una semilla hoy y otra dentro de 50 años. No, es constante. ¿Por qué? Porque el tema de hoy lo hemos llamado siempre hagamos el bien. Entonces, esta es la actitud. Él no estaba pensando en que iba a sacrificar a su hijo. Él estaba pensando lo que iba a cosechar con la acción del sacrificio. Número 4, y con esto terminamos. Esperar con paciencia la manifestación de Dios en el asunto. Es decir, la intervención divina. ¿Ves? Ya yo estoy haciendo lo mío. Primero, oír. ¿Qué voy a oír? La palabra. Segundo, creer. Creí por lo cual hablé. Tercero, hago mi parte. Cuarto, espero con paciencia la intervención divina en el asunto. Lo que pasó con Abraham. Él iba a hacer lo que tenía que hacer.
pero él esperaba la intervención divina. Él sabía que Dios iba a intervenir, algo va a hacer Dios, porque el Dios en el que yo creo no me va a mandar a sacrificar a mi hijo de balde, no. Dios no me va a impulsar a mí a hacer una semilla, a sembrar una palabra, a ejercer un ministerio de balde. Dios tiene, bendito, tiene algo detrás de todo esto. Solamente hay que esperar su intervención divina. Dios tiene algo, pero a veces perdemos de vista lo que Dios tiene y ponemos nuestra vista en lo que nosotros tenemos, en lo que oímos de otros, en las circunstancias. Dios tiene algo. Y siempre va a ser maravilloso y mejor que lo que nosotros podemos dar o tener. Entonces, número 4, espero con paciencia la intervención de Dios, la manifestación de Dios, como dice el Salmo 40. Pacientemente esperé en el Señor. Él se inclinó a mí y me oyó mi clamor, oyó mi confesión, vio mi actitud, vio mi semilla, vio mi paciencia. Él oyó. Solo tengo que esperar su intervención. Y mientras espero, ¿qué tengo que hacer? Ya te he hablado de 4 cosas. Ya te voy a dar la última. Primero, oír. ¿Qué palabra? 3, creer. ¿En qué? En lo que oí. Tercero, hacer mi parte. ¿Qué parte? Lo que me corresponde hacer de acuerdo a lo que oí. Y 4, esperar su intervención. Y 5, jamás me canso de hacer el bien. Jamás me canso de hacer el bien. O en otras palabras, siempre hagamos el bien, que es el tema de hoy. Siempre hagamos el bien. Y mientras no nos cansemos de hacer el bien, como dice el apóstol Pablo, a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Jamás nos cansemos de hacer el bien. ¿Cuál será el resultado entonces, Pastor José Silva? El resultado será: llega la cosecha. Porque lo que te estoy hablando es, contestando la pregunta, ¿qué hacer mientras espero la cosecha de lo que sembré? ¿Qué hacer? Oír, creer, hacer lo que me corresponde, esperar con paciencia la intervención divina de Dios. Jamás me canso de hacer el bien, siempre haré el bien. Por lo tanto, la cosecha es y será abundante. Cosecha de todo lo que siembro, porque acuérdate que es semilla, es tierra y es actitud. ¿Cuál es mi actitud? Porque de acuerdo a ella, así será mi cosecha. ¡Wow! Buena palabra. Como siempre digo, si usted no me lo dice, me lo digo yo. Fíjate, este es el tema del día de hoy, el primer tema de este año. Siempre hagamos el bien. Basado en la introducción que ya dimos en 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. No, Dios no ha dejado de ayudarnos. Segundo, contestando la pregunta, ¿qué hacer mientras espero la cosecha? Y por último, recibir la cosecha. Yo declaro y yo decreto, conforme a lo que está preestablecido por Dios para tu vida y para mi vida, declaro que tu cosecha ha llegado. Lo he dicho, lo sostengo y lo mantengo. Próximo domingo continuaremos dando otras matices acerca de los temas que el Padre va a ir poniendo en nuestros corazones, pero la idea es esta. ¿Cuál es la idea? Si he actuado como he actuado, entonces no me queda otro camino que esperar
la cosecha, esa intervención divina, y yo declaro que esa intervención divina ya está efectuada, tu cosecha ha llegado, es tiempo de estirar las manos para recibirlas, y así yo lo declaro, lo decreto, lo determino, conforme a lo que está establecido de parte de Dios, para que edifiques la fe en tu vida y le des la oportunidad a Dios de activar el factor multiplicador para ti. Te declaro muy bendecido. Nos vemos el próximo domingo por este mismo canal Instagram a las 11:30 de la mañana. Invita a otros, recomiéndale el video a otras personas y sigamos siempre hacia adelante. Recuerda siempre con lo que yo cierro cada domingo: el código de honor. Andar en la verdad, andar en justicia, andar en rectitud e integridad de corazón, procurando siempre hacer lo que a Dios nuestro Padre le agrada. Sean todos muy bendecidos. Feliz año una vez más y nos vemos el próximo domingo. Arrivederci.